seguimos conversando con el dirigente político Edgar Luzardo, ex coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Zulia. Edgar, por falta de un liderazgo político, perdimos las conquistas que logró el Zulia por la vía de la descentralización. Mira, el problema está que hay gente que actúa desde su conciencia y hay gente que actúa desde su conveniencia. Y por eso nosotros tenemos gobernantes que se contradicen en sus propuestas, inclusive muchos de ellos se encargan de marchitar la flor que lograron hacer que naciera. Y esto obedece a que a veces no tenemos comprensión, ni somos humildes, ni tenemos la capacidad para entender lo que es el ejercicio del poder. Cuando nosotros hacemos del ejercicio del poder una acción de abuso, en ese momento estamos distorsionando el poder que fue concedido por los ciudadanos. Entonces, ese poder constituyente que le da poder a un organismo constituido que somos nosotros, tenemos que entender lo que es así, que nosotros nos debemos a eso y no es que ellos comienzan a deberse a nosotros. ¿Qué sucede? Que comenzamos a ver la política y comenzamos a ver el país a través de un espejo. Y todo lo que pase por nosotros es bueno, porque nos consideramos el tamiz de la verdad, y lo que no pase por nosotros no sirve o no nos sentimos obligados a atender. Eso ha traído como consecuencia que nosotros hemos perdido algunas conquistas que habíamos logrado. El proyecto de descentralización, hemos perdido los avances que habíamos tenido en cuestión de puertos, aeropuertos, carreteras, y la producción. Competencia, yo recuerdo recursos. cuando nosotros exportábamos de aquí el cambur y el plátano, que tú pasabas por una esquina y conseguías un excedente de unos frutos maravillosos, de unos frutos estupendos. ¿Y qué sucedió? Todo eso lo perdimos porque no estamos acostumbrados a preservar, no estamos acostumbrados a la continuidad, no estamos acostumbrados a la excelencia, no estamos acostumbrados a corregir nuestros entuertos y no estamos acostumbrados a reconocer nuestras fallas. Hay algo importante, yo me decidí a trabajar fuertemente en la candidatura de Capriles Radosky. ¿Tú sabes por qué? Porque Capriles tuvo una acción extraordinaria, una acción que es como una inspiración divina, es como una inspiración de Dios, cuando se sentó y dijo: señores, vengo a pedir perdón o vengo a ofrecer disculpas por los errores cometidos. Y ese espíritu de grandeza es lo que le hace falta a muchos venezolanos y a muchos zulianos, que de alguna manera nos hemos arrogado la dirección política del Estado y del país. Edgar, en el pasado los caudillos designaban a sus sucesores. En la Venezuela del siglo XXI hay una nueva modalidad en la política venezolana, que el poder se hereda. Tenemos varios ejemplos: el ejemplo del Estado Falcón, el ejemplo de Maracaibo y también el ejemplo del actual presidente de la República, Nicolás Maduro. El resultado de esta praxis política es que los herederos no estaban preparados para gobernar. Te pregunto, ¿el líder nace o se hace? ¿El líder se inventa o se construye? El problema es que nosotros hemos distorsionado la democracia. Y entonces, y a veces el poder amarra. Nosotros le hemos tratado de quitar el poder al soberano. O sea, ya el soberano no es ningún soberano. Ya el pueblo no toma decisión. El pueblo de vez en cuando lo convocamos a votar y muchas veces ni siquiera respetamos dentro de ese voto su capacidad para elegir. Y esa situación nos está convirtiendo a nosotros en que de alguna manera estamos atropellando a ese pueblo que en algún momento, en alguna hora va a reaccionar. Pero también ha dado muestra de que en algún momento nos acompaña para algunas cosas y no nos acompaña para otras, porque se nos olvidan los dirigentes que nos están viendo, que estamos siendo evaluados por ese pueblo que quiere que esas cosas que nosotros le prometemos cuando en la práctica se hagan realidad, se concreten. ¿Qué es lo que está pasando con esa metodología de que queremos que los poderes se hereden o que queremos elegir al que nosotros creamos que se parece más a nosotros? Y desatendemos una razón fundamental. Cuando el pueblo le da a usted la oportunidad de ser presidente de la República o gobernador, para que usted nombre su ministro, no le está diciendo que usted puede nombrar el que le dé la gana. Lo nombró usted para que usted, cuando nombre un ministro, nombre los mejores. Cuando yo le doy a usted la condición de que sea gobernador,
Le estoy diciendo que cuando usted tenga un gabinete, debe organizar un gabinete con los mejores, no con sus amigos. Cuando yo lo nombro alcalde, le estoy diciendo que usted tiene que nombrar un gabinete para la alcaldía con los mejores, no con sus amigos. Si no lo entendemos así, está mal. Ahora, en la medida que nosotros entendamos esa responsabilidad, se nos va a quitar aquella costumbre de que pensamos de que nosotros tenemos que ser solidarios con el que está más cerca. Pero ese que está más cerca, no, quizás es un familiar o quizás es un amigo, pero no la persona más preparada. Y en ese momento nosotros estamos traicionando la voluntad que el pueblo tuvo cuando nos nombró, cuando nos eligió. ¿Qué ha pasado en el Zulia? Nosotros en el Zulia perdimos la gobernación del Estado. ¿Y por qué perdimos la gobernación del Estado? Porque no quisimos entender que la unidad implica integración, que no quisimos entender que la unidad implica tres condiciones fundamentales. Una es el reconocimiento del otro, la otra es el respeto y la otra es la integración. Los venezolanos tenemos que tener claro, y es una condición del humano, que no podemos seguir siendo usados. Tenemos que ser tomados en cuenta porque hay valores y aportes que queremos hacer y esos valores y aportes queremos que nos los reconozcan y queremos que se compartan. Nosotros no queremos mesías, queremos instituciones sólidas, queremos instituciones válidas, que a través de ellas nosotros podamos lograr bienestar y podamos lograr calidad de vida, que es lo que justifica un buen gobierno. ¿Qué tanto daño le ha hecho a la política venezolana el nepotismo? Muchísimo, muchísimo, pero peor aún es cuando no está sustentado con conocimiento, con trabajo, con esfuerzo. Yo pienso que debemos cuidarnos un poco de eso y mucho más promocionarlo. Sin embargo, pudiéramos hacer el comentario de que algunas cosas son permisivas. Lo que tú no puedes es cometer abuso, ni cometer reciclaje. Ponemos el caso del presidente de la República. Hay un momento que nos llenó el cargo de hermano. Tenemos el caso de gobernadores que al irse han querido dejar a su esposa. Tenemos el caso de alcaldes que al irse han querido dejar a un hijo. Y así de esa manera se ha ido manejando la política. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Ha traído como consecuencia que hemos dejado de lado valores que existen en la política y que están a la orden del día. Pero también es cierto que hay muchas personalidades a las cuales se creen necesarias para un cargo, pero no hacen esfuerzo para ejercerlo ni para ocuparlo. En una oportunidad, hablando con Ramón Guillermo Aveledo, tocamos el tema de Andrés Eloy Blanco. Y yo le hacía algunas referencias de algunas conductas que yo creía que eran inadecuadas y que no eran lo más propio para un dirigente político. Y me recomendaba Ramón Guillermo Aveledo, me decía, como ya sé que te agrada hablar sobre Andrés Eloy, hay un poema de Andrés Eloy que no es el más leído, quizás porque convenientemente hay gente que no le convenga leerlo, que se llama Presentación Mural del Hombre Honrado en Venezuela. Yo lo recomiendo y ahí ustedes conseguirán la explicación de los errores que muchos dirigentes políticos cometemos. Edgar, tengo que hacer una pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire. Los partidos políticos en Venezuela hablan mucho de democracia, pero no la practican. Ramón Guillermo Aveledo dijo lo siguiente: las candidaturas para las elecciones municipales están definidas desde hace tiempo. Al retorno de unos comerciales le vas a explicar a los televidentes cómo fue ese proceso de selección de las diferentes candidaturas en el estado Zulia. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el dirigente político Edgar Luzardo, ex coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Zulia.